Buenos días, queridas docentes. A continuación le vamos a mostrar un video acerca del traslado del paciente neonato luego de realizarle una reanimación cardiopulmonar. Mi grupo está conformado por Ana Carolina Ortiz, Merianda Conte, Milena Ospina, María José Vides y quien les habla, María José Polo. Después del nacimiento, el recién nacido pasa a depender de sus pulmones como única fuente de oxígeno. El líquido que está dentro de los pulmones debe ser absorbido de los alveolos, por tanto se produce una vasodilatación pulmonar. Esto lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo a los alveolos, de modo que el oxígeno pueda ser difundido allí. Una transición normal en el cual puede haber alteraciones de la adaptación y por tanto se puede presentar una patología cardiorrespiratoria inmediata. Los mecanismos que podrían afectar este periodo son la ventilación inefectiva, la hipotensión e hipoxia, una vasoconstricción pulmonar consiguiente de una hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido, etc. Es importante mencionar que el principio importante de la reanimación neonatal es lograr una ventilación efectiva para que se expandan los pulmones y así lograr un buen intercambio gaseoso entre los pulmones. Cabe mencionar que la reanimación cardiopulmonar no termina con el restablecimiento de la circulación espontánea, sino que este debe continuarse hasta que se instauren todas las medidas que permitan el. Por otro lado, en el proceso de traslado a la unidad de cuidados intensivos neonatales, hay que realizar los siguientes pasos. Hay que estabilizar al paciente, hay que buscar e inmovilizar fracturas si se presentan y heridas externas, como también asegurar las vías aéreas. Hay que valorar la necesidad y posibilidad de un sondaje nasogástrico, como también un sondaje vesical y la extracción de analítica. Es importante mencionar que en el proceso del traslado hay que mantener una estrecha vigilancia y una durante el mismo del paciente pediátrico, con el fin de vigilar su evolución. Estabilizar al paciente. En general, un niño no debe trasladarse en situación de parada cardiorrespiratoria, ya que hay que continuar con la reanimación en el sitio de la parada hasta que el niño recupere la circulación espontánea. Antes de iniciar el traslado, deben realizarse las medidas de estabilización, ya que un traslado precipitado puede condicionar un nuevo episodio de parada cardiorrespiratoria que puede ser irreversible. Si el paciente respira espontáneamente, hay que asegurarse que la ventilación y la oxigenación sean adecuadas y que no presente apneas. Si existe una insuficiencia respiratoria importante, es mejor realizar una intubación antes de iniciar el traslado. 2. La búsqueda e inmovilización de fracturas y heridas externas que pueden empeorar al movilizar al paciente o producir una desestabilización durante el traslado. Se deben colocar los sistemas de fijación para evitar una movilización durante el traslado, dígase collarín cervical, férulas, entre otras. Asegurar la vía aérea, fijar mejor lo posible el tubo endotraqueal y comprobar mediante auscultación y si es posible con radiografía de tórax que su posición esté correcta. También se debe aspirar previamente al iniciar el traslado y a pesar de su fijación no se debe soltar el tubo endotraqueal durante el traslado porque existe un riesgo elevado de extubación o de intubación en el bronquio derecho. En el paso número 4, tenemos que debemos asegurar las vías venosas para evitar su extravasación durante el traslado. O sea, esto quiere decir que debemos estar al pendiente para evitar que se dé salida de sangre o se dé que los medicamentos que estamos
transfundiéndole al paciente, vayan a irse, por decirlo así, hacia los tejidos que recubren el vaso. Aquí en el punto número 5, que es valorar la necesidad, debemos tener en cuenta el trayecto o la cercanía que existe donde está el niño hacia la UCI a donde se va a trasladar. Esto con el fin de que, de saber si se le va a realizar un sondaje nasogástrico o un sondaje vesical. El sondaje nasogástrico se hace con el fin de evitar la aspiración de un posible vómito y el sondaje vesical se hace para medir la diuresis de ese neonato. En el punto número 6, que es la extracción analítica, tenemos que las exploraciones iniciales nos ayudan a valorar todas esas repercusiones que genera el paro cardiorrespiratorio en los distintos órganos y sistemas. También vemos cómo se ha afectado la función renal hepática, la ventilación del paciente. Esto lo sabríamos a través de una gasometría. También nos puede orientar a saber las causas por el cual se dio esta parada. También nos va a servir para diagnosticar algunas alteraciones metabólicas, como por ejemplo la hiperpotasemia, la acidosis grave, la hipoglucemia, entre otras. A nivel hematológico nos ayuda a saber eh, si el paciente está pasando por una anemia o una coagulopatía. A nivel respiratorio, si el paciente tiene un neumotórax, un desplazamiento del tubo endotraqueal o un hemotórax, y lo cual pues va a requerir un tratamiento inmediato. Antes de iniciar el traslado, hay que contactar a la UCI que va a recibir al paciente, asegurándose que pueda recibirlo e informar de las características del mismo para que tengan preparadas todas las medidas que pueda requerir el pacientico una vez sea trasladado. Antes de iniciar el traslado, es esencial asegurarse de que se cuente con el material respectivo de la RCP pediátrica, que esté adecuado para el paciente y tener preparada la medicación de reserva y la sedación. También hay que revisar los monitores, respiradores y bombas de infusión que vayan a utilizarse durante el traslado. En el traslado, cuando es prolongado, es muy importante asegurarnos de que la duración de la batería sea suficiente para llegar a la UCI. El paciente pediátrico normalmente pierde proporcionalmente más calor que el adulto promedio y la hipotermia puede llegar a desestabilizar al pacientico. Por eso es necesario tener disponible sistemas para poder mantener el calor, ya sean mantas térmicas, incubadoras o en dicho caso también se es utilizable las bolsas Ziploc donde se va a cubrir nada más el cuerpecito del paciente. Elegir el vehículo adecuado. Se debe elegir el vehículo dependiendo del tipo y la gravedad del paciente, del lugar en donde se encuentre y las condiciones climáticas, las posibilidades técnicas y la distancia a la UCI. El vehículo deberá contar con suficiente espacio para realizar las medidas de reanimación siempre y cuando sean necesarias, disponer de medios de sujeción de la camilla o incubadoras y de monitores y materiales de RCP pediátrica. En general, lo que son los traslados de corta distancia deberán realizarse por vía terrestre en una unidad de vigilancia intensiva móvil, ya sea reservando el transporte aéreo en helicóptero para distancias intermedias o condiciones adversas, geográficas o climáticas, y el avión para largas distancias. Para la siguiente pauta debemos tener en cuenta que el traslado es un periodo de elevado riesgo y durante el mismo pueden aparecer frecuentemente problemas y complicaciones en los pacientes como monitorización menos fiable,
ya que los movimientos alteran los resultados de aquellos dispositivos como monitores y pulsioxímetros. Puede haber un fallo en la administración del oxígeno y en los sistemas de aspiración, asimismo como la pérdida de la vía venosa o incluso la inestabilización hemodinámica como aspecto secundario al movimiento que puede intensificar el dolor del paciente o incluso puede agitarlo. Por ello es esencial que el personal que realice este tipo de traslado, ya sea mínimamente una enfermera y un médico, tengan suficiente experiencia en la reanimación pediátrica y conozca el medio y material de traslado, ya que si se presenta algún problema grave o se duda del estado del paciente, es necesario parar el vehículo, explorar y reanimar si es preciso, ya que es imposible realizar una RCP avanzada con una ambulancia en marcha. Como último punto, debemos tener claro que no se debe suspender la vigilancia y el tratamiento durante el traslado, puesto que por los riesgos anteriormente mencionados, durante el traslado hay que mantener una estricta vigilancia del estado del paciente, teniendo en cuenta su frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación y, si es posible, una capnografía en el monitor. Asimismo, su coloración, auscultación frecuente en ambos hemitórax e incluir la palpación del pulso central. También mantener continuamente sujeto el tubo endotraqueal y revisar periódicamente el funcionamiento de las vías venosas.